Bien, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo módulo, que vendría a ser el cuarto módulo, que sería Introducción al QGIS. Las fechas a darse este módulo es el 7, 8, 14 de diciembre, el 12, perdón, el 11, 12, 18 de enero del próximo año, los días sábados y domingos en el horario de 2 de la tarde a 4 de la tarde en nuestro caso, y en el del ingeniero a 7 de la noche, creo que es, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, aquí las recomendaciones del aula: ingresar a sesión de Zoom con nombre completo, activar cámara cuando sea solicitado por el docente o administrativo exam, ingresar puntual a la clase con tolerancia de 5 a 10 minutos, situarse en un lugar cómodo, silencioso y con conexión estable. Las consultas o preguntas lo pueden realizar mediante el chat o habilitando su micrófono. En este caso me complace presentar al docente, que viene a ser al magíster Carlos Efraín Porto Tapique, que es de España. Eh, es licenciado en Geografía, Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una maestría en Teledetección y SIC en la Universidad Autónoma de Barcelona. En cuanto a su trayectoria, Ministerio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, especialista SIC Cuehídrica, consultores, geógrafos, Centro de Documentación e Información, coordinación de procesos técnicos de ingeniería de prevención, protección civil de Estado Miranda, prevención, protección civil, perdón, geógrafo, Instituto Nacional de Tierras Urbanas, cartógrafo, especialista, Alcaldía de Municipios de Sucre, coordinador técnico de campo, Instituto Nacional de Tierras Urbanas, consultor y analista SIC, técnico de sistemas de información geográfica, Fisotec, cartografía, analista SIC, consultor e instructor Efraín Maps, dice. Producción intelectual, geografía de la conservación de los Andes tropicales, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, versión 1. Bueno, me complace dar la más cordial bienvenida a mi estimado ingeniero, que les vaya muy bien en este módulo, toda la suerte del mundo que tengan, ¿no? Bienvenido y muchas gracias. Vale, gracias a ustedes, gracias por la confianza, por esta bienvenida. Un poco para completar la presentación. Bueno, yo soy de Venezuela, pero estoy residenciado en España y ejerzo, bueno, desde aquí. Así que la mayoría de mi experiencia ha sido en Venezuela, básicamente. Aunque tengo unos años ya aquí en España, desde que hice alguna formación académica y bueno, he realizado algunos trabajos. Pues nada, bienvenidos, gracias por asistir. Bienvenidos a este diplomado en Geoinformática y Análisis Geoespacial. Déjenme compartirles la pantalla y ya todos deberían estar viendo la presentación. Bien, ¿Se ve, ingeniero? ¿sí se ve? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bien, empezamos entonces con esta asignatura que es la introducción al QGIS. Nuestra agenda del día de hoy, 7 de diciembre de 2024. Vamos a ver primero los objetivos de la asignatura, una breve mención del contenido y comenzaremos con un módulo 1 que será primeros pasos con QGIS. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la asignatura? Primero, presentar el software, el QGIS, para conocer su estructura y sus capacidades, ¿no? O sea, seguramente muchos de los que estamos aquí ya lo manejan, porque es un software que ha sido muy popular, pero de todas maneras aquí vamos a hacer como que no lo conocemos, ¿no? Vamos a empezar desde cero.
Vamos a dar los primeros pasos con QGIS en cartografía y sistemas de información geográfica. El objetivo final de la asignatura debería ser que podamos adquirir la destreza para el manejo básico del software, también conocer las herramientas básicas y fundamentales del QGIS y finalmente elaborar mapas digitales con el software QGIS. Bien, entonces, ¿en qué consiste la asignatura? Bueno, básicamente como en tres bloques. Lo primero es los primeros pasos con QGIS, lo vamos a ver entre hoy y mañana. Y luego vendrá trabajando con QGIS, funciones y herramientas, es decir, aquí ya luego de que hagamos una primera presentación del software y que tengamos ya un poco el dominio de cómo agregar capas, cambiar colores, poner etiquetas, agregar un raster, pues entonces sí veamos lo que es la verdadera potencialidad del software, que es el análisis, ¿no? La parte de analítica de análisis espacial. Y finalmente, que será la última clase, haremos cartografía digital con QGIS. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los primeros pasos con QGIS. Lo primero que nada es presentarles a QGIS. Mucho gusto. ¿Qué es QGIS? Pues QGIS es un software de sistema de información geográfica de código abierto y libre para diversas plataformas como Linux, Mac, Windows o Android, y lanzado en el año 2002 por la OSGeo, la Open Source Geospatial Foundation. Aquí vale aclarar, que me gustaría aclararle un par de conceptos aquí. Primero, bueno, es un software de sistema de información gráfica. Nosotros cometemos siempre un error. Le digo cometemos porque yo lo he hecho y siempre nos pasa que nosotros decimos, bueno, sí, yo manejo los SIG y yo manejo tal SIG, yo manejo el ARGIS o el QGIS o el GVSIG, yo manejo tal GIS y resulta que eso no es un GIS, es un software, es solo una parte del GIS. O sea, el sistema de información geográfico, eso incluye personas, computadoras, datos, el software y los métodos, los procedimientos. Entonces, aquí estamos hablando solamente de una de las partes del sistema de información geográfico, que es el software. Entonces, muy importante siempre que lo tengamos claro. Luego decimos que es de código abierto y libre. Bueno, eso es un concepto que siempre me gusta aclarar. No significa que sea gratis. ¿Y por qué yo digo esto? Claro, ustedes dirán, bueno, pues si yo lo descargué y lo he instalado y no pasa nada. Sí, pero si es algo, alguien tuvo que pagar por ello, alguien financia eso. Por eso no podemos decir que es gratis. Es de código abierto, es de libre acceso, o sea, tenemos libertad para utilizarlo. Pero no es gratis porque alguien en algún lugar del mundo está pagando para que nosotros lo estemos utilizando. Luego le estoy hablando ahí sobre las plataformas, Linux, Mac, Windows y Android. La mayoría usamos Windows, así que no hay mayor problema. También el Linux tiene un rendimiento importante. Y en Android no es exactamente QGIS. Hace unos años sí lo teníamos para Android, pero bueno, un tema de poca compatibilidad, lo que hizo fue dar una oportunidad a que la versión de Android sea un software para recolección de datos en campos, que se llama QField o QField, como lo quieran llamar. Y lo que hace en Android es que funciona como si fuera un GPS. ¿Sí? Imagínense que ustedes en su teléfono o en su tablet tienen un GPS que no es el del teléfono, sino es uno profesional, donde van tomando puntos. Y con ciertas funciones podemos trabajar en tiempo real con el proyecto en la computadora. Es súper interesante, o sea, es buenísimo para trabajar en tiempo real, trabajar coordinado, de manera que toma los puntos en campo y se te actualiza en la computadora. Un par de aclaratorias nada más quería hacer al respecto. Bien, ¿cuáles son las características del QGIS? Bueno, tiene compatibilidad con un gran número de formatos vectoriales, los shapefiles de Esri, los KML y KMZ de Google Earth, los de XF de AutoCAD, los tabs de MapInfo, entre muchos otros. Cuando empiezan a trabajar, se van a dar cuenta que hay muchísimos más formatos vectoriales. O sea, prácticamente cualquier formato vectorial es compatible con GIS. Luego es soporte para un importante número de formatos raster, como los TIFF, los GeoTIFF, los JPG, los ASC. En eso no me preocuparía, porque prácticamente cualquiera funciona. Es soporte para la parte espacial, para software de bases de datos como PostgreSQL o PostGIS.
Es decir, estos son software que seguramente muchos de ustedes manejan, son software de base de datos, simplemente de base de datos, pero no tienen una parte espacial realmente. Entonces, ¿qué pasa con estos software? Se valen de el QGIS para poder visualizar. O sea, imagínense que ahí en el Postgre o en el PostGIS, aunque con los últimos años han ido avanzando, tienen solamente los datos. Imagínense una tabla con sus columnas. Y no tienen un módulo para realmente procesar la parte espacial, que uno diga dónde cae esto, qué forma tiene. Entonces se conecta con el QGIS y lo podemos visualizar. Es también soporte para tablas de datos no espaciales como el Excel o el OpenOffice Calc, o sea, ese es el Excel del Linux. Es decir, nosotros podemos abrir una tabla de Excel fácil y tranquilamente desde QGIS, lo único que no va a lucir igual, sino que se va a adaptar al QGIS y no tendremos las mismas funciones. O sea, no podemos hacer fórmulas, no podemos hacer series, pero sí se puede leer, podemos cambiar datos, etc. Posee una gran cantidad de herramientas y funciones de digitalización de información, es decir, para dibujar, para los que son usuarios de AutoCAD, bueno, tiene herramientas que no son tan fuertes como las del AutoCAD, pero sí las tiene para digitalizar y dibujar. Incluso hay usuarios que han desarrollado el plugin de AutoCAD, es decir, que pueden instalar las mismas herramientas de dibujo de AutoCAD. Esto para los que estén haciendo esa transición. Tiene fuertes herramientas para el diseño, exportación e impresión de mapas. La traducción para mí siempre digo de esto es que se pueden hacer mapas que puedan ser bonitos, o que puedan ser muy útiles, o que puedan ser muy ilustrativos. Es soporte para la conexión a servicios de IDE, es decir, de infraestructuras de datos espaciales, como los VMS, que es el Web Map Service, y el VFS Web Feature Service, entre otros. Es decir, desde QGIS nos podemos conectar a servidores de mapas y de datos y los podemos visualizar en nuestro QGIS, y dependiendo del servicio, si es un WMS, pues solamente visualizamos; si es un Web Feature Service, si pudiéramos descargar. Luego tiene la capacidad de nutrirse de complementos, es decir, los llamados plugins, que son creados y compartidos por usuarios de alrededor del mundo. Yo creo que es una de las mayores potencialidades de, del QGIS. O sea, tenemos esa función donde nosotros buscamos herramientas que no son propias del QGIS, sino que son desarrolladas por usuarios y se ponen en lo que se llaman los repositorios. Entonces, una vez en los repositorios, está a la disposición de los usuarios y se pueden utilizar. Luego integra el GraphGIS y el SagaGIS que son otros SIG altamente eficientes. Esto lo que quiere decir es que cuando descargamos el software, también se descargan estos otros dos. También depende de la versión. Seguramente si ustedes descargaron las versiones más recientes, no van a tener el Saga, porque las herramientas de Saga ya estarían integradas en el QGIS. Pero si descargan desde la 3.25 hacia atrás, sí se van a encontrar con la herramienta de Saga. Y recuerden, o si no lo saben, en la página de QGIS nosotros podemos descargarla prácticamente todas las versiones que existen, dependiendo de la capacidad de nuestra máquina, dependiendo de simplemente de un gusto, puede ser, pues se buscan una versión más antigua. Y además integra PostGIS y Python como para el manejo de grandes volúmenes de información. Es decir, que con una consola que tiene allí, se pueden hacer scripts y se pueden ejecutar estos scripts para procesar información, para procesar alguna función. Entonces, como ven, el QGIS es un programa bastante versátil. Esta creo que es la versión más reciente. No sé si ha salido una más, me parece que no. Parece que esta es la más reciente, 3.38, pero en general, al menos si queremos estar actualizados, cualquiera que esté por encima de la 3 es válida. Si está por encima de 320, mejor todavía. Si quieren usar la más reciente, por supuesto, lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, entonces, ¿en qué consiste el QGIS cuando lo abrimos? Una vez que lo abrimos, aparece esto que tenemos aquí. Y nosotros tenemos que trabajar en función de proyectos. Entonces, en QGIS, todas las actividades se manejan en un proyecto, el cual está formado por diferentes capas de información. Entonces, una vez que nosotros abrimos el QGIS, la idea, ojo, la idea no lo hacemos siempre, pero la idea es que nosotros guardemos ese proyecto
y empecemos a trabajar siempre encima del proyecto. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar como interfaz gráfica? Bueno, primero que nada, las herramientas que las vemos a la izquierda, que son todos estos iconos que vemos por aquí. Son las demás herramientas. También las podemos activar aquí en estos menús que están arriba. Luego tenemos a la izquierda un panel que dice Layers, que es el de temas o capas. Y es donde cada vez que vamos ingresando las capas, pues se van depositando ahí a la izquierda. Luego tenemos el área gráfica, que es donde vamos a visualizar. Y luego una caja de herramientas, un toolbox, que no siempre está activada, que de hecho la podemos desactivar como vemos aquí. La vamos a encontrar por aquí, aunque aquí no veo el icono. Bueno, es como un engranaje, una barra de engranaje, nosotros podemos ir activando y desactivando. Entonces, podemos visualizar dos tipos de información, la información vectorial y la información raster. Cuando agregamos información vectorial, se ve como eso que ven allí. Igualmente, formato vectorial. Como la interfaz es totalmente personalizable, nosotros podemos mover los paneles a donde nosotros queramos. Fíjense que este lo tiene a la derecha, este de la simbología. O sea, el usuario prefirió en vez de ponerlo aquí a la izquierda, lo ponía aquí a la derecha. Así luce en Mac, como ven. Y como ven, se puede hacer una cartografía que puede ser bastante vistosa, bastante organizada, que pueda transmitir bastante bien la información. Luego tenemos el formato raster, es decir, el formato que tiene que ver con imágenes, también por supuesto que lo soporta. Y vemos un modelo digital de terreno, que es un típico raster, o nos conecta con Google Satellite, es como si tuviéramos el Google Earth ahí, aquí instalado y lo podemos utilizar. Igual, raster. Y aquí combinado, vectorial con raster, que esa es otra de las partes muy interesantes. Podemos combinar ambos. Igual, de igual forma, lo podemos combinar tanto como para visualizar como para extraer información. Fíjense que aquí lo más probable es que este usuario lo que haya hecho es digitalizar estos polígonos para que representan, no sé, manzanas, parcelas o algo así. Entonces podemos utilizar uno en función del otro. Igual, tenemos raster y tenemos eh, vectorial. Bien, y lo otro que podemos hacer, como les mencioné hace un momento, son mapas, una composición cartográfica que puedan quedar bastante bien, que sean bastante vistos. ¿Verdad? Que podemos poner esos fondos, podemos poner estas ventanas. No les voy a ocultar que tiene algunas limitaciones a la hora del diseño si lo comparamos con el rey del mercado, que es el ArcGIS. Con el ArcGIS tenemos muchos más recursos, muchas más ventajas para la elaboración de mapas, pero no significa que con QGIS no podamos hacer unos mapas que realmente valgan la pena. ¿Ok? Bueno, yo siempre les digo, y eso lo vamos a ver en la última clase, que para las composiciones cartográficas hay que cumplir con ciertos estándares cartográficos que son obligatorios, como por ejemplo lo que le pongamos la flecha del norte o la rosa de los vientos, que tenga una escala gráfica, que tenga los datos, que tenga la leyenda, pero hay cierta convención de colores, como que las carreteras van rojas y los ríos van en azul. Pero yo siempre les recomiendo que ustedes tengan una libertad creativa, es decir, que hagan ese mapa como se les ocurra, que sea lo mejor posible, pero sobre todo que transmita la información que queremos transmitir y que cumpla con esos mínimos estándares cartográficos. Esa es la idea, al menos es lo que yo recomiendo. ¿Sí? Piensa que podemos poner todo tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, estas imágenes, ¿no? Que lo identifican, un logo, una bandera, una situación relativa, ¿eh? Que le pongamos este fondo de imagen de satélite. O sea, eso lo hace muy interesante. Bien, eso fue así la presentación. Así es QGIS. Así es como nosotros lo vamos eh, a tener con nosotros. Ahora sí, vamos a, digamos, como a trabajar un poco más en serio, que ya es con la personalizando la interfaz, que bueno, es un poco más de lo mismo, y a empezar a trabajar con las capas de información. Entonces, abrimos el QGIS de esta manera, y aquí, bueno, un repaso, cuando
agregamos capas. Vemos que tenemos las herramientas, tenemos los temas o capas aquí, una caja de herramientas aquí y un área gráfica aquí. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos bien claro este concepto. Cuando hablo de personalizar la interfaz, que es porque estos iconos nosotros podemos eliminarlos, podemos moverlos, yo puedo empezar con tal cosa, con tal cosa. Entonces es muy personalizable. De hecho, involuntariamente va a ser personalizable. Ustedes cuando lo instalen o ya lo tienen instalado, lo tienen los iconos de una forma y si se van a otra computadora van a ver que los iconos no son los mismos. Entonces va a empezar, mira, ¿dónde está tal cosa? Y entonces te lo tienen que ubicar. Bien, vamos entonces a empezar ya como a trabajar. Vamos con lo que es la creación de un proyecto en QGIS. Entonces, como les dije antes, en QGIS todas las actividades se manejan en un proyecto, el cual está formado por diferentes capas de información. Pero lo primero que tenemos que hacer es cargar y gestionar las capas vectoriales. ¿Cómo las cargamos? Bueno, aquí tenemos a la izquierda, no sé si todos tienen este panel activado, no sé si todos tienen el software, eh, pero esto que parece como una V pequeña, una V, es el símbolo de agregar la información vectorial. No solamente la tenemos aquí también arriba en capa, pero con eso agregamos la información vectorial que ya esté existente, o sea, que ya alguien la haya hecho. Y luego de eso, basado en la información que esté almacenada en la base de datos asociada a la capa, pues haremos la simbología, vamos ahí, y el etiquetado. Bien, vamos a parar hasta aquí para entonces ponernos a trabajar directamente con el software. Pues como vemos allí, bueno, tiene muchos menos iconos que el que vimos antes, ¿sí? Es porque ya lo he ido personalizando. Mm, Entonces, a ver, bien. Entonces, vamos con la carpeta que tiene los datos. No sé si ustedes lograron descargarlo. Dice proyecto 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con el proyecto 1 y tenemos, pues ahí tenemos todo, ¿no? Las capas. Entonces, vamos a trabajar primero con el formato vectorial, con los shapefiles. Entonces, como verán, cuando le damos a agregar capa, aparecen todos los archivos propios de la capa. Es decir, un shapefile no solo se compone del archivo SHP, sino que tiene el CPG, el DBF, el PRJ, el QMD, el SHX, que todos forman parte de la capa y si falta alguno, pues la capa no puede que no funcione. Sobre todo si no tenemos el DBF y el PR. Bueno, el PRJ también podemos prescindir de él, pero el DBF y el SHX, si no están asociados, lo más probable es que la capa no funcione. Entonces, tenemos varias allí y solo vamos a agregar las que terminen en este HP de shapefile. Entonces, vamos a escogerlas aquí. Era, contornos. Tenemos nuestras capas de información. Tenemos, fíjense, la forma de ordenar las capas tienen que estar ordenadas. Polígonos abajo de todo, luego las líneas y luego los puntos. Aunque no los tenemos todos aquí, pues nosotros podemos ir ordenándolos de igual manera. Entonces, vamos a ir apagando aquí como para ir viendo qué tenemos. Entonces, tenemos los servicios, los departamentos y el contorno. O sea que en principio está todo en orden, ¿no? Está bastante bien. De manera que ya lo pudimos agregar. Entonces les recuerdo que lo pueden agregar con este icono que vemos aquí a la izquierda. Dan aquí y buscan las capas. O aquí arriba donde dice capa, añadir capa vectorial y volvemos al mismo menú. ¿Vale? Ok. Discúlpeme un segundito, por favor.
Vale, gracias por esperarme. Bien, entonces ya tenemos aquí eh, nuestras capas, todas nuestras capas agregadas. Entonces, qué es lo que normalmente se aconseja cada vez que agregamos las capas? Es revisar la capa como tal. Entonces, fíjate, apagando, para ir revisando como por nivel. Voy a empezar con este que dice contorno Bolivia y le doy al botón derecho. Al darle el botón derecho a la capa, automáticamente es la herramienta para gestionarla. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿ves? Zoom a la capa, mostrar etiqueta, actualizar capa SQL, cambiar nombre, copiar capa, un montón. Hasta que llegamos aquí. Esto es lo que quiero que veamos. Abrir la tabla de atributos. Hago clic y emerge un diálogo con la tabla de atributos asociada a la geometría. ¿De qué tenemos? Bueno, una serie de columnas. Ok. Con una serie de informaciones, ¿no? Por supuesto. Con el otro, abrir la tabla de atributos. Lo mismo. Aquí tenemos una serie de datos que pueden ser interesantes. Ujú. Vamos con este. También tenemos. Entonces ya con esto es como que estamos contando a la hora de simbolizar. ¿Qué podemos simbolizar con esto? O sea, cómo podemos darle simbología a las capas que acabamos de ver. Luego tenemos que ver otra cosa. Vamos aquí a las propiedades y nos venimos a la primera opción que es información. Y aquí vamos a ver un poco como, bueno, como la cédula de identidad, ¿no? Tenemos aquí el nombre y dónde está almacenado, qué tipo de geometría tiene, la proyección, las unidades, esto, Celestial Body y, bueno, que si la tabla de atributos y cómo está configurada. Es interesante saberlo para comprobar cosas como que todo esté en la misma proyección, esté en las mismas unidades y así sucesivamente. Entonces, teniendo todo esto, ahora deberíamos proceder a simbolizar, porque hasta ahora lo que hicimos fue agregar, un poco averiguar qué información tiene y más nada. Entonces, ahora sí vamos a darle como forma. Y tenemos una serie de opciones. Acabamos de ver información, pero tenemos simbología, etiquetas, máscaras, etcétera. Nosotros nos etiqueta ahorita simbología y cambia aquí a la derecha. Entonces, ¿qué ya tenemos? Símbolo único. Hay una serie de opciones. O aquí también se puede cambiar. Entonces, esto es contorno Bolívar. Yo le voy a decir que es sin relleno. Bien, vamos ahora con los departamentos. Poner sin relleno. A ver si por qué. No lo vamos a poner. Pues, luego las preguntas. La tabla. Pudiéramos darle un color a cada provincia, pero creo que pudiera verse mejor que todas las de la misma provincia tengan el mismo color. Botón derecho, propiedades, y en vez de símbolo único que sea categorizado.
y que me lo agrupe por, y ahí lo tenemos, por departamento. Entonces aquí lo que tenemos de cuáles son los cuantos ¿cómo se llama? Provincias hay en este carreteras, y aquí de color rojo, convención cartográfica. Vale, entonces básicamente le hemos dado color a cada una de las cosas. Tenemos el color sobre todo las que son más visibles como las carreteras y los ríos. Aquí podemos ver algunas cosas como que deberíamos cambiar, ¿no? De que no tiene contraste y al igual que este. Ahora vamos con el etiquetado. Etiquetas sencillas. En este caso, creo que- Uno. Ok, así sí. Cada provincia tiene su nombre. Ah, vamos a ponerle en contraste. Vamos a ir apagando. Mira que siempre se van a ver, siempre se van a ver las letras. Los departamentos, claro, vamos a hacer, también vamos a pensar que es que esto no es, o sea, el sistema, o sea, no tenemos que ser tan estrictos con el tema de las etiquetas, porque al fin y al cabo es para consultar. De aquí, la de los departamentos la tenemos que diferenciar con respecto a las provincias. Hay un tema de jerarquía que tenemos que diferenciar claramente. Que ya es más notorio. Si yo hago un zoom, que no se vea, bueno, en algún momento se acomoda. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora podemos activar las carreteras y los ríos. Una parte más importante.
Ok, déjame ver ahí qué va a hacer. Muy bien, conocido. Esto yo les voy a borrar esta etiqueta porque ah, a ver si así me lo hace. Perfecto. Aunque me puso un cero, se pone un cero. El campo es numérico y fíjense, yo voy a agregar eh, voy a invertir. Le voy a decir que me cree un campo nuevo que se va a llamar nombre y va a ser no, genial. Ahora cambiamos campo, tenemos esos números ahí y le decimos que diga no. Perfecto. Pues salen solo los ríos que ya, las que tienen un nombre. Ahora bien, en cartografía tenemos una convención especial para las etiquetas de los cuerpos de agua y los ríos. El tipo de letra tiene que ser Times New Roman. El estilo cursiva. Ok, falta un solo detalle que es para que los textos no queden rectos. Ubicación que lo haga curvo. Entonces toma la forma del cuerpo de agua como ven. Bien. Pero yo creo que no tienen una etiqueta, que tienen son como unas descripciones. Bien, tenemos aquí el sistema montado. ¿Alguna pregunta aquí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, alguien quiera participar, decirme algo. No sé si alguno de ustedes ya tiene experiencia con el quiz.
Si no quieren hablar, pueden escribirlo por el chat. Recuerden que tenemos un chat si quieren poner allí alguna observación o algún aporte. No sé si todos ustedes ya manejaban el QGIS. Me lo pueden ir mencionando por el chat. Ok, Omar, tienes experiencia, pero básica. Por lo menos, bueno, me imagino que lo que expliqué se te hace familiar, ¿no? Que es por lo menos agregar las capas, cambiar los colores, poner las etiquetas, que yo diría que eso es los primeros pasos. Vale, René también, manejo básico. Vale. Esto no es más que una cuestión de ponerse a practicar. Y es, como se dice aquí en España, trasteando. Se ponen a trastear y así es que van aprendiendo y practicando todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Vamos con el otro ejemplo. Esto es muy simple. Aquí, bueno, similar, ¿no? Tenemos capas, una de municipios, una de río, la de los municipios. Y vemos qué estructura tiene. Tiene departamento y municipio. O sea que podemos simbolizarlo de ambas maneras. Y los ríos también con algunos están, otros no. Entonces aquí lo mismo, revisamos también el tema con las propiedades, la información. Una consulta, ¿dónde puedo encontrar las convenciones para límites, ríos y caminos? Bueno, generalmente los institutos geográficos y cartográficos de los países pues deben tener un manual a la venta, sí, un libro de convenciones para la cartografía oficial, que normalmente coincide con esa nomenclatura. Yo les indicaría que revisaran la página del Instituto Geográfico Militar, creo que se llama el de Bolivia. Ellos puede que tengan algo allí, yo no lo he mirado, pero en mi experiencia, la mayoría de estas instituciones tienen, aunque sea un folleto donde te dice, bueno, el agua la ponemos azul, las carreteras pueden ir rojo y pueden ir negro, y así sucesivamente, los colores de uso del suelo son este y este y este y esto, y así son más fáciles de identificar y de leer. Eso sí, yo te diría que en las instituciones oficiales, aunque igual seguro te pones a buscar por Google y lo encontrarás. Eso es etiquetado de las coberturas con las cuales estamos trabajando. Ok, perfecto. Parece genial. Em, el etiquetado, por supuesto, tiene mucho más que eso. Eso tiene otras complicaciones, entre comillas. Pero que bueno, no forman parte de la asignatura, pero seguramente algo podamos ir mirando. Bien, entonces mira. mm, Gráfico, latino, ok. Entonces busco el símbolo. Entonces, fíjense, podemos hacer dos. Sí, pues yo le puedo decir que me lo ha categorizado y que me le dé un color a cada municipio. Voy a aceptar. Bueno, mire, un color para cada municipio. Ok, Julio ya nos da la respuesta. Omar, en Bolivia se encuentran en la página de GeoBolivia. Perfecto. Sí, incluso el mismo QGIS, ahora se los voy a mostrar, tiene algo de eso, o sea, por lo menos te sugiere. Pero el texto, sí yo les diría que lo busquen en instituciones oficiales. Entonces, fíjense.
Aquí a los municipios le puse uno, un color de cada uno, pero también, según lo que vi en la tabla, lo puedo poner por departamento. Digo, en vez de categorizar, en vez de único, que sea, no sé, igual categorizar, pero cambiamos el campo. Entonces, en este caso sería por departamento. ¿Eh? O sea, agrupó por departamento. Para lo hace mucho más fácil de leer. ¿Vale? Ríos, y ahí están los ríos. No, bueno, en principio está, ya estaría simbolizado, pero ahora vamos a poner el tema de las etiquetas. Estas etiquetas, municipio. Aquí yo pongo, este de aquí abajo, me dice default, que es Arial, y water bodies, que es el mismo. Este, bueno, aquí puso cambio, pero el mismo Times New Roman. Nombre, ahí fíjense que ya es más información. Ríos, cursiva. Y vamos a quitarle, ponerlo de la sinuosidad, porque como ya están todos así como rectos, y le decimos en ubicación que los curvos, y él se adapta. Entonces, ya le va dando forma, como se dan cuenta. Ya tenemos, hasta ahora lo que tenemos son los proyectos. No tenemos un mapa, sino un proyecto. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación o pregunta que me quieras hacer? No. Bastante claro entonces. Viendo. Otro ejemplo más, vectorial. Este tiene muchos más. Yo los voy a filtrar. Fíjense que aquí abajo donde dice todos los archivos, yo lo puedo filtrar. Le doy clic aquí y me aparece
todos los formatos vectoriales que soporta. Y yo quiero filtrarlo por el tipo que a mí me interesa, que en este caso es Shape. Y ahí tenemos todas las capas. Yo voy a agregarlas todas. Ah, ok, ahí tenemos un grupo de capas. Vamos a ir haciendo lo del moviendo. Aquí sí es un poquito más elaborado. Es un municipio pequeño y tiene mucha más información. Vale. Ok. Con varios elementos. Por ejemplo, tenemos una protegida, hay un entorno urbano que está aquí, unos edificios. Entonces, bueno, hay que ir como jugando, como pensando cómo lo vamos a simbolizar. Eso es importante. Entonces, vamos a ir apagando. Por ejemplo, este, le damos botón derecho, propiedades, y ya. Entonces va a ser nuestra capa de fondo. Yo recomiendo siempre poner un color así como que sea fácil de contrastar, pero que no sea completamente blanco, de repente este beige. Tenemos esto que dice Puebla de Valles LN, o sea, es lo mismo, pero en línea. Lo vamos a utilizar para los límites, municipio. Entonces, en ese caso, hacemos clic en línea simple y tenemos otro menú. Tenemos este que dice estilo de marca y yo lo puedo cambiar a uno que sea de este tipo límite, ¿no? Le damos un poco más de grosor, color negro. Patrón. Vale. Luego tenemos una zona protegida, que es un parque natural. Como, bueno, como parque natural lo podemos poner de color verde. O le podemos poner un tramado. Aquí donde dice estilo de relleno, que lo tenía sólido, tenemos otras opciones. Te diría este diagonal y configurarlo con colores verdes por el tema que es un parque. Esto lo vamos a dejar para luego. Vamos aquí a otra cosa. Por ejemplo, luego, después de la carretera, camino lo vamos a ordenar. Luego van, bueno, las calles, carreteras, calles, caminos.
curva de nivel. Este debería ser el orden preciso. Pero bueno, vamos a ver. Trozo de carretera. No, calles son las del pueblo. Vamos a dejarlo así. Luego tenemos los caminos, numerosos, pero los caminos sí tienen que tener. Aquí vamos a empezar a jerarquizar. Es decir, la carretera es el más importante dentro de la jerarquía de la vialidad. Luego vendrían las calles, luego vendrían los caminos. Este de calles no tiene mucho porque es nada más en esa zona. Pero los caminos serán el municipio. Y en el caso de los también van de color rojo, tienen que tener esta línea de guión. Y las sendas son todavía más pequeñas. Bien, fíjense, ¿no? La diferencia. Ok. Vamos con los ríos, son un montón. No tienen, no van azul y ya está. Entonces ya va tomando forma. Los pueblos, y no hay mayor cosa, sino pueblos, pueblos, pero no tienen más nada. Bien, tenemos también las curvas de nivel, que esas son, o sea, que son, tenemos que ser como, que ellas no sean tan protagonistas del mapa. Fíjense que ya tiene más pinta o más apariencia. Este edificio es urbano, claro, esto es muy pequeñito, a una escala que es como el único entorno urbano del municipio. A un entorno urbano lo vamos a poner de color amarillo. También le podemos hacer un tramado, fíjense. Y aquí en el más lleno, adicional, así va de color amarillo. Y los edificios casi siempre van con un color, un tono de gris. Ya tenemos el simbolismo, que tiene un buen aspecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? La simbología. Vale, entonces ahora vamos a comenzar con el etiquetado. Aquí empieza un tema que es como son muchos elementos, pues el etiquetado tiene que ser lo más inteligente posible, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, primero, este que dice Puebla de Valle, revisamos la tabla, no dice nada, lo dejamos así. En cambio, la zona protegida sí debe tener el nombre de la zona, aquí está, Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, y lo etiquetamos. Entonces,
Estoy pensando también que la simbología pudiera cambiar, como que no se ve mucho. Ya lo vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver primero esto. Eh, este elemento me parece, ¿no podemos hacer algo? No. Yo creo que tendrá que tener otro, un sólido, pero de otro color verde. La idea es que se destaque porque es un elemento diferente. Texto, ponerle en negrita, que se destaque porque es algo diferente, propio de un parque nacional. Vamos a ver cómo se ve. Fíjense que no se ve tanto el logo, ponerlo más oscuro, porque no destaca mucho. Esto es lo bueno que podemos ir haciendo pruebas, ¿no? Podemos ir haciendo ensayo y error. Entonces lo podemos poner más oscuro, que siga siendo verde. Ahí. Perfecto. Poco. Este entorno urbano puede ser el nombre del pueblo, se lo ponemos. ¿Ya? Pueblo de Valle. Los edificios, unos tienen nombre, pero muy poquitos. No merece la pena ponerlo. Ahora comenzamos un poco con manualidad, como con las carreteras. Tienen un campo que dice nombre, etiqueta. Basta, nombre. Ah, a ver si tiene propiedad, impresión, no. O, sobre la línea. Bueno, de las calles, a menos que hagamos un zoom aquí dentro, yo lo voy a dejar así porque es mucha información. Vamos con los caminos. No hay muchos, pero aquí están.
Ah, bueno, es que no hay tanta, no hay tanta. Ríos, el mismo tema. Roman en cursiva. Genial. Con la curva de nivel, este va a ser mucho más discreto porque hay mucha información. En este caso no cota. Curva. Ok, ese sí es el estilo de las curvas de nivel, la etiqueta vaya por el medio. Y finalmente los pueblos. Entonces ese mapa base de la Puebla de Valles. Bastante bien. Buena pregunta, observación. No sé si alguno de ustedes logró descargar estas capas que yo las puse ya en la plataforma, no sé si las llegaron a poner. A descargar. Ok, Omar, tranquilo. Ya después consultas el video y te vas poniendo el video. Quedan entonces, ya hicimos tres proyectos con datos vectoriales. Como verán, bueno, tiene todo este manejo de los colores, de los tamaños de las etiquetas, sobre todo para que tenga una una mejor expresión. Fíjense que se ve bastante bien eh, lo que hemos hecho. Esto me va a permitir pasárselos por el grupo para que vean, a tenerlo ahí en el WhatsApp.
Ok, me muestra. Vale, nos quedan entonces dos ejemplos más a descartar, que son los rastros. De todas maneras, vamos a pasar aquí. Ok. Carga y gestión de capas rastro. Bien, aquí yo no sé si todos han usado antes el ArcGIS. El ArcGIS, uno para ingresar capas, bueno, hay un botón que se llama agregar datos y agregamos todo. En el caso del QGIS, tenemos por separado raster y vectorial. Como vieron antes, usamos solo vectorial. Y el icono de raster es este que parece como un tablero de ajedrez. Y con ese es que nosotros vamos a cargar un raster. Entonces, así puede lucir un raster y luego si le usamos la simbología. Entonces, bueno, nos despedimos. Le damos aquí donde dice raster y nos vamos aquí. Seleccionamos el único raster que está ahí. Ahí lo tenemos. Y ahí se luce el raster. Ahí lo tenemos como. Ahora, le damos al botón derecho y funciona igual que una capa vectorial. O sea, nosotros podemos hacer eh, una manipulación, una gestión de la capa. Le damos propiedades, ahí, y le damos aquí donde dice pseudo color monobanda para que agarre los colores que nosotros le queramos poner. Si le damos aquí al final, tenemos las rampas de color y donde dice todas las rampas, pues bueno, tenemos todas las combinaciones. La de topografía, yo tengo una o sea, actualmente. Pero tenemos este que dice red, hay que buscar aquí, red, y es muy típico, pues es muy típico este esquema de color. Ujú. Yo pongo el mío aquí. Bueno, ujú. Le podemos montar encima una capa vectorial. Estos son las provincias que están dentro de ese rastro. Claro, podemos hacer otras operaciones, pero no están para estos objetivos de esta clase. No. Pero ya tenemos por lo menos la ubicación. Pregunta aquí. Tenemos preguntas, vamos a hacer un grupo. Bueno, lo que acabamos de ver, modelo digital de terreno, es decir, es una representación del relieve, de la topografía de un determinado lugar.
Para construirlo, se tuvo que hacer con datos de topografía, es decir, de capturar un dato vectorial, se transforma a través de interpolación en un dato raster, que en este caso es simplemente un modelaje o una parte, sí, que modelar la realidad de un determinado lugar. Pero también tenemos las que son fotografías aéreas, de imágenes satélites también. Está georreferenciada, ¿ok? Y que representa algún, bueno, algún lugar. Bueno, ahí tenemos entonces otro raster agregado. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna duda. Todos estamos descargando, como igual que Omar, o prefieren hacerlo después, ven el video con calma y después lo practican. Yo les voy a subir también la presentación que les estoy pasando. Si les parece bien, se las pongo también en la plataforma para que para que la puedan ver. O sea, para que la puedan descargar y bueno, van viendo el video y van viendo la presentación. No sé si tienen algo más que decir. Bien, miren todo lo que podemos hacer en un momento con los datos. ¿Alguien quiere decir algo antes de irnos? Adelante, Gustavo. Aló, No te profesor. escucho, Gustavo. Ahora sí, a ver. Ahora sí, perdón. Profesor, Ajá. buenas tardes. Una Buenas consulta. tardes. Sí. Yo he trabajado con algo de QGIS, no tengo la pericia que usted tiene. Sin embargo, me surgía siempre una duda. Cuando Ujú, etiquetaba los diferentes mapas que tenía, el tipo de letra se mantenía de un solo tamaño. ujú, Cuando hacía, obviamente se mostraba la información bastante exquisita en cuanto a su representación, pero cuando ujú, alejaba el tipo de letra se mantenía el mismo tamaño y quedaba tosca la presentación, porque como que se sobreponían los nombres
y no daba la representación que tenía que ser. No sé si hay alguna manera de hacer variar a medida que se va jugando con el zoom el tema del tipo de letra. Ahorita, cuando usted mostró las etiquetas, fui recordando justamente ese problema que tenía y no sé, como le digo, por la pericia que usted tiene, si se puede resolver aquello. Vale, Gustavo, gracias. Bueno, a ver, hay una manera de resolverlo, pero lo que no podemos hacer es cambiar, o sea, que tenga una función que vaya cambiando el tamaño de la letra. Eso no lo tiene el QGIS. O sea, uno le fija su tamaño de letra y ese es el que va a tener. Entonces, hay varios elementos. Si tenemos muchas cosas, hay una función allí en la parte del etiquetado donde dice, bueno, darle prioridad o no a esta etiqueta, de manera que no me solape con las demás, no me las tape. Esa es una. Esa es una de las características. ¿Qué pasa? Que tú le empiezas a dar prioridad a uno por encima de otros y se van a ver siempre las más importantes, pero siempre del mismo tamaño. No importa si lo pones pequeñito o lo pones grande. ¿Cómo podemos solucionar eso? Hay una función que va de la mano con la escala. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo le voy a decir al QGIS, mira, yo tengo 5 capas con un montón de información y todas se ve al mismo tiempo y bueno, el mapa es un desastre. Entonces, cuando yo esté en tal escala de que no se vean estas y que se vea solo esta. Y a medida que yo voy cambiando la escala, se van cambiando los niveles. Entonces, claro, es un poco como, ya les voy a decir, es la misma función. Fíjense, aquí tenemos todo del mismo tamaño, pero si yo acerco, claro, ya se van ajustando, pero van apareciendo más detalles o menos detalles. Así funciona esto. Si yo voy cambiando y acercando, cambiando la escala, van apareciendo otras. Fíjense que lo que tenía antes, este detalle de las urbanizaciones, del Villa Alemania, Villadela, eso no se veía antes. Si yo alejo, ya no. Fíjense, el Villadela tiene otro tamaño. Y si yo sigo alejando, pues bueno, tiene otra función. Igual aquí. Todo, sucede con todo. O sea, ahí lo que está haciendo es que cambia la configuración del tamaño según yo voy acercando o alejando. Claro, pudiéramos hacer un trabajo bastante complejo de empezar de repente a duplicar capas para que unas se vean de un tamaño y otras de otro. Sí se puede hacer y el que tiene tiempo que lo puede hacer. Normalmente si tenemos intención de que esto funcione como un portal, que nosotros sea de consulta. Pero si se trata de simplemente tener proyecto, bueno, digamos que tenemos que morir con eso, pero sí a la hora de hacer la cartografía tenemos que ajustarla a nuestro gusto. ¿Qué va a pasar? Cuando hagas el mapa, en la parte del layout, se va a poner todos los elementos y la letra se va a ver de determinada forma. Entonces ahí sí la vas ajustando. Cuando imprimes también te das cuenta, mira, esto no se ve, si se ve, no se ve, y vas ajustando allá. Pero lamentablemente eso de que acerquemos o alejemos y la letra cambie de tamaño, eso todavía ellos no lo han hecho, todavía no existe. Pero se puede jugar con eso. Eso de repente lleguemos a esa clase, que es la de cartografía, lo podemos probar. ¿Está bien? Muchas gracias, profesor. Una consulta Gracias a ti más. Bueno, por la pregunta. Sí, no sé si terminamos ya todo el tema de raster, porque sí, ahí tengo bastantes duditas. sí, no, adelante. Sí, sí, ya con el raster, con lo que es la definición del raster hemos terminado. Para las próximas clases vamos a usar el raster como un insumo para el análisis. Pero si es con las características del raster, claro, adelante, pregunta. Ah, ya, perfecto. Bueno, no recuerdo, no lo tengo en cabeza en este momento, pero nosotros teníamos unas imágenes en formato diferente al Geotip. Entonces, y cargaban, pero eran mucho más pesadas en cuanto a Ujú. al tamaño del archivo. Vale. La consulta va de esta manera. Alguna vez con algunos profesionales que son arquitectos o geólogos,
me indicaban que preferían ellos tener una sola imagen de toda la cartografía de, de alguna región en un solo Ujú. archivo y no así subdividido en varios archivos porque se generaba un mosaico y eso demoraba en tardar. Bueno, era la percepción que ellos tenían porque ya después viendo técnicamente la figura era la misma con un archivo con varios archivos. Pero bajo la experiencia suya, ¿cuál es la mejor práctica para poder utilizar? ¿En mosaico o en un solo archivo toditita la imagen geosatelital? No, yo haría un mosaico. Yo haría un mosaico porque te quedas con un solo archivo, cubres todo el área y hay algo muy importante que no hemos nombrado, que es la continuidad. Cuando tenemos, vamos a suponer porque eso que me estás diciendo es como si fueran unas hojas, ¿no? Una hoja de una zona, una hoja de otra zona y así. Y cuando las montan, están las cuatro hojas, que tú puedes apagar una hoja o la otra hoja. Pero sucede que no están conectadas con el píxel, no están pegadas, o sea, están una junto a la otra, pero no forman parte del todo. Cuando haces un mosaico, sí. Y cuando tienes un mosaico, si vas a hacer un procesamiento, le haces es a un solo archivo. Si tuvieras que hacerlo, bueno, es que esta parte tendrías que irlo haciendo parcialmente en cada una. Y ya eso, por supuesto, perdemos tiempo, generamos archivos innecesarios. Entonces, yo creo, en mi opinión, como experiencia profesional, sí, tenemos 5, 6, 4, 3, bueno, hacemos un mosaico, nos deshacemos de las demás y nos quedamos con esa sola como zona de estudio, porque es muy probable que después, cuando hagamos los procesos de análisis espacial, busquemos esa continuidad. Sucede mucho que de repente dice, bueno, lo voy a hacer, voy a hacerle tal cosa, y lo que tengo es un solo trozo de la hoja, y entonces, ajá, y el resto se pierde, es como que queda ese corte cuadrado así. Entonces, yo diría hacer el mosaico. Claro, vamos a tener un archivo bastante pesado, pero nos tendríamos que deshacer de los otros. O sea, es que casi que da lo mismo por el tema del peso, pero no por el tema de la continuidad de la información. Creo que ese sería el peso más importante, la continuidad de la información. Ujú. Perfecto, muy didáctica su respuesta. Una última consulta Vale, para vale. aprovechar. Sí. Ujú, Em, Cuando pudimos generar alguna vez estas imágenes raster, veía que tenía un fondo blanco, lo que ujú, quedaba nada agradable cuando se sobreponía, por ejemplo, sobre un Google Map. La imagen ujú. raster quedaba como un recorte de una imagen con el fondo blanco y Sí. no se apreciaba las otras partes. ¿Hay alguna manera de procesar esas imágenes? Porque justo voy al tema que anteriormente mencionó. No era una sola imagen, sino ahí se cargaba más o menos unas 2000 imágenes y ya pues Ok. procesar imagen por imagen era mucho más complicado. Complicado. ¿Hay una manera de eliminar ese fondo blanco para más o menos, me voy al principio de diseño gráfico, que se elimina el fondo y listo, ¿no? No sé si en Ujú. este caso se puede hacer algo similar. Sí, hay algo similar, que cuando estás en la representación, de hecho, creo que lo puedes ver. Espérate. Ah, ok. Aquí en la símbolo, como prisma. Bueno, en este caso no, porque está simplemente. Pero cuando ya tenemos una imagen procesada, tenemos siempre un ítem por aquí que nos dice qué hago con las zonas estas blancas. Esta zona blanca o negra puede ser también, es lo que se llama lo sin datos, no data. O sea, como no tiene datos, ¿qué hace el software? Lo rellena de blanco o lo rellena de negro. Entonces, dependiendo de con lo que estemos trabajando, si lo tenemos en negro, si le ponemos cero, el valor cero, se elimina. O sea, poniendo ese cero, eliminamos eso que está ahí porque le estamos diciendo que no data, que es blanco o es negro, ahora sea cero. Entonces, casi siempre lo vamos a tener. Claro, aquí este no lo tenemos porque no tenemos. Y este display no data as. Yo le doy aquí.
No, en este caso, este no tiene no data, este está completo. Pero si nos encontramos con uno que tenga una parte como blanca que tú estás diciendo, uno le dice, ponme el no data en 0. Tú le pones el número 0 y lo elimina inmediatamente. Eso, claro, aquí no tenemos cómo, pero con lo que vamos a hacer en las próximas clases, lo vamos a comprobar, ya lo vas a ver, lo vas a ver. Sobre todo en el de cuentas hidrográficas. Vale, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, si no tenemos mayores comentarios, entonces lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Continuaremos el día de mañana en esta misma línea de ir como conociendo el quiz. Son estas 3 primeras clases, o sea, esta de mañana y la de la semana que viene, son un poco todo este tema de cómo familiarizarnos con el quiz. Ya después, las que son en enero, sí ya sería la parte más fuerte, que es la del análisis espacial, que es la parte realmente donde la vamos a ver la verdadera utilidad a utilizar el QGIS, que es analizar, que es procesar cosas y obtener productos. Bueno, y finalmente hacer un mapa. Vale, si no tenemos más nada, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana entonces. Que pasen un feliz día en lo que les queda de jornada y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta Gracias, mañana. ingeniero. Hasta Gracias, mañana gracias. con todo. Hasta mañana, Gracias. ingeniero. Hasta mañana. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Luego.